dibujar mucho, entonces enfoqué la temática del día de hoy a más dibujo, pero entonces quería ya mezclarlo con lo que vimos la semana anterior, o bueno, lo que vimos alrededor de estas semanas. Por favor, alguien apague por allá el micrófono, alguien lo tiene encendido. Gracias. Yo, Em, profe, yo era. en la tira cómica, entonces, ¿ustedes qué creen que es la tira cómica, muchachos? ¿Qué me pueden decir? Profe, Profe, como es cuando como son un muchos cuento, sino dibujos. que Un con cómic que imagen. cuenta como una Listo. película, una novela, algo así. Laura, Sofía dice que es un cuento, Wilson dice que es como una especie de película. ¿Qué más nos pueden decir en torno a eso? Es un cómic, Es un profe, cómic. ¿Qué más podemos que decir? es que se expresa con imágenes. Se Profe, que expresa se con puede imágenes, leer. aunque no Como siempre esa es muchos la dibujos. condición. Tiene varios dibujos. Bueno, Y se puede entonces leer. vamos y se puede leer. Vamos a cerrar las ideas. Una tira cómica, como muchos lo han mencionado, es una serie de dibujos encerrados en unos cuadritos en donde cada dibujo muestra una parte de la historia. A diferencia de la historieta, que la historieta ya es más un libro, como estilo del Spider-Man, de Iron Man, de diferentes personajes Marvel. Eh, sí, Laura, perdón. Laura, tienes que hacerte cerca a la fuente de que te provee internet, ya sea datos o wifi, porque así va a ser muy difícil tú poder ver la pantalla. El internet está muy débil en tu indicador, entonces por favor, hazte cerca a la fuente de internet, porque, bueno, no nos desviemos. Bueno, ¿en qué estaba? En la tira cómica. Entonces va a ser una mezcla Sí, sí. tanto de texto como de dibujo, pero se va a enfocar más en el dibujo. Aunque en una tira cómica puede haber textos, no es el centro de la tira cómica. El centro de la tira cómica en realidad es la expresión que tienen sus personajes en torno al dibujo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí, Leonardo, ayúdame a leer por favor la tira cómica. Listo, profe, a ver. Hora de descansar. Um, algo, algo de dulce para sentirse mejor. Una abeja. Qué adorable. Ahí viene otra. Y ¿sabes? Suele correr, profe. Listo. ¡Ay! Hay que ver la expresividad que hay en torno en los textos. Resulta que aunque aunque las tiras cómicas siempre se van a enfocar al tema de humor, hay veces que también se enfocan en temas sociales y políticos, pero su fin, su origen está en dar como tal risa en la gente que ve ese tipo de presentaciones. Si se dan Profe, cuenta, es como ver un cuento, como mencionaba por allá Sofía, pero ese cuento va separado a través de imágenes. Ese inicio, ese nudo, ese desenlace va separado entre dibujos, o sea, no está pegado como pasaría en un cuento, sino separado a través de los dibujos. ¿Tú ibas a mencionar algo, Leonardo? ¿No? profe, ¿qué significa HM? Ese es como el sonido, ¿no? Como, no, mentiras. Ahí se está preguntando cuando uno dice, ¿qué pasó? Ya vamos Ah, a ya. ver esos elementos, ya vamos a ver esos elementos que tiene la historieta. Van a ser muy comunes en torno a perdón, historieta no se llama tira cómica, la historieta es un libro de dibujos, ya es un libro. En cambio, la historieta es algo más breve, es algo de por ahí por muchos 6 dibujos, no es por mucho que se maneja el tema de la tira cómica. A diferencia, la historieta sí son muchos dibujos, es más que todo ya como una revista, ¿no? Y en esa revista son dibujos mucho más elaborados que en la tira cómica. En la tira cómica son dibujos de menos calidad que en la historieta. No. ¿Listo? Eh, bien, entonces, ¿por qué surge la tira cómica? Resulta que antes de que existiera Facebook, Instagram, los celulares, las tablets, los computadores, la única forma de poderse divertir y poderse distraer era leyendo. Y pues la gente leía cualquier tipo de cosa, entre ellas el periódico. La tira cómica comenzó a aparecer en los periódicos
y pues se centraba en recibir la atención de personas que no dominaban muy bien la lectura, o sea, que no sabían leer y que entendían muy bien los dibujos, o sea, eran personas mucho más visuales. Eso era lo que pues más se daba antes. Hoy en día todavía se sigue usando, aunque no es tan común en algunos periódicos ya la han ido retirando, porque pues aparecieron las redes sociales y es lo que ustedes conocen como el meme, ¿no? El meme que es una imagen graciosa. Pero entonces antes la tira cómica tenía ese lugar de hacer reír a la gente porque al no saber leer, pues miraban los dibujos y los dibujos eran bastantes tiras cómicas. Entonces nos centramos en eso. Bien, vamos a ver la definición que tenemos en torno a esto. Entonces, Sofía, tú me puedes ayudar. La tira cómica, definición, la tira cómica es una serie horizontal de viñetas que constituye una historia breve y que se publica por lo general en periódicos o revistas. Listo. Vemos que nos dice que es una serie horizontal, o sea, siempre se ve de manera horizontal, o sea, de izquierda a derecha y así. Constituye una historia breve, o sea, tampoco la historia sea algo que sea trascendental, sino que es algo cortico y generalmente las encontramos en periódicos o revistas, más que todos los periódicos. Actualmente, los que ven ese diario que regalan, el ADN, ahí también encontramos a veces tiras cómicas, ahí aparecen al lado de los horóscopos. Entonces, para quienes quieran observar, ahí están en ese tipo de periódicos. Em, Juan Manuel, ayúdame a leer el segundo punto. Sería, las tiras cómicas aparecen en los periódicos como una forma de acercamiento a aquellas personas que no dominan la lectura, pero que sabían comprender los dibujos. Listo, como les venía diciendo, antes la tira cómica se enfocaba en personas que no dominaban la lectura, pero sí entendían los dibujos. Aunque bien la tira cómica tiene textos, la mayoría de ellas se realizaron, pero sin ningún tipo de texto, eran netamente visuales. Si se dan cuenta, aquí en la historia, en la tira cómica que hemos visto, si uno quita los diálogos, digamos, quitemos los diálogos, ¿se sigue entendiendo la historia? Ignoren los diálogos, ignoren los diálogos. ¿Se sigue entendiendo la historia? No, Claro, señor. claro, porque ustedes tienen que ser un poco más descriptivos en la imagen. Miren la expresividad de la caricatura, las expresiones de la caricatura. Aquí está como buscando, aquí como que mira al dulce, aquí sonríe cuando aparece una abeja y después acá se ve como preocupado, ¿no? Cuando llega otra y Otra otra abeja. y otra y otra y otra y aquí ya se ve asustado y al final pues sale corriendo. Ahí es cuando nos damos cuenta que no era necesario que tuvieran las tiras cómicas textos, sino que eran más dibujos, se leía más lo visual, eso es muy importante. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, muchachos? ¿Hay preguntas? No sé. Vale. Bien, vamos a ver otro ejemplo en torno a eso, ¿no? Entonces, hay otro ejemplo acá. ¿Se acuerdan de quién es él? ¿Sí saben quién es él? No, no. Ah, sí, Condorito. profe, ¿es Pepe? Ah, sí, No, Pepe. es Condorito. Profe es Condorito. Hay otra caricatura clásica que es Mafalda, y hay otra que Mickey Mouse, digamos, inició como caricatura, inició como tira cómica, pero después Disney lo fue pasando a las películas y ya es lo que hoy conocemos. Pero muchos de los dibujos animados que conocemos actuales empezaron así, a través de tira cómica. Se hicieron famosos y les fueron poniendo películas, series, etcétera, etcétera. Bueno, Matías, ayúdame a leer la tira cómica que tenemos ahí, por favor. Ah, yo quería, profe. Profe, no le escucho. Matías, espera que no se te escucha bien. No se escucha. Se te escucha muy distorsionado.
Creo que es tu conexión. ¿O alguien más lo escucha, o alguien lo escucha bien? No, profe, no, profe. Bueno, entonces, Divani, tú puedes ayudarnos. No se escucha, profe, no se escucha. Divani, Quería, profe. Señor, ayúdame a leer la historieta, por favor. sí, señor. La tira cómica, se llama la historieta. Tira cómica. Sí, señor. Waston, acompáñeme al supermercado a hacer unas compras. Luego apurémonos en comprar porque parece que va a llover. Waston, Wayston, ¿dónde está? Se perdió mi perro, no lo puedo encontrar y él no sabe cómo regresar a casa. ¿Qué le voy a decir a mi tío? Instantes después, mientras aquí, aquí está lo que busca. Nos Wanton, Divani, ahí hay una falla en el orden. Porque acuérdate, leímos que es una historia que se lee horizontal, o sea, siempre se leen los cuadros de izquierda a derecha. No se lee luego a la primera, a la segunda, a la tercera, Exacto. baja, Y la después otra. se lee lo de abajo, no se lee así, ¿listo? Porque pierde sentido la historia. Entonces, la historia es básica, va Condorito con el perro le ayuda a buscar unas cosas para el tío, el perro se pierde. Condorito cree que el perro se perdió, pero en realidad después lo atropella un taxi a Condorito y vemos el perro acá en el taxi, ¿no? El perro se regresó solo a la casa cuando se perdió. Entonces, obviamente, para un humor que sea muy simple, va a dar risa, pero pues no todos manejamos el mismo humor. Digamos, para nosotros a veces requiere hacernos reír con otro tipo de historias. Pero entonces, la tira cómica se enfocaba en eso, a dar una historia simple para que hubiera un humor simple, o sea, una risa simple. Pero entonces ya fueron complicando un poco más. Hay otras historias de Condorito que son mucho más complejas y pues obviamente dan un poco más risa porque están enfocados Profe, una pregunta. a un humor mucho más maduro, ¿no? Más grandes. ¿Listo? Sí, Profe, Wilson, ¿cuál es la pregunta? el que se subió al taxi si no sabe hablar y como dijo el conductor dónde llevarlo. Esa es la gracia de la historia, de la tira cómica, que hay elementos también ficticios, ¿no? Como que un perro, ¿cómo se puede subir a un taxi solo? Pero entonces la ventaja de esta tira cómica era que ofrecía historias tan sencillas que las personas que no sabían dominar muy bien la lectura podían reírse, podían leer el periódico de alguna manera, ¿no? Y pues de ahí pues partieron muchas tiras cómicas y un sinfín de dibujos, de caricaturas famosas en torno a esto. ¿Listo? Inclusive se da mucho dinero por unos ejemplares que fueron de los primeros de Condorito, de McFarlane, también son muy valiosos. Los coleccionistas adoran eso. ¿Listo? Bueno, claro hasta ahí. Sí, señor. Vamos a ver, vamos a cerrar con las partes que encontramos en la historieta. Entonces, principalmente, tenemos los personajes, que pueden ser uno o dos, pero pues la idea es que generalmente solo son uno o dos, no son muchos, porque pues también tiene que ser, como la historia tiene que ser tan simple, pues no tiene que haber tanto personaje, porque si no se pierde la persona que esté leyendo. Tenemos los textos que no son importantes en sí, pero lo pueden tener.
ayudan a dar una orientación de lo que se está diciendo en torno a la historia, de lo que tratan de como ubicar al lector, ubicarlo en la historia. El globo o bocadillo, como le dicen, que es esta parte blanca, este globito donde se mete el texto. Las viñetas, que son cada cuadro en donde se encierra el dibujo. Esas son las viñetas. Y por último, las onomatopeyas. Las onomatopeyas es poner textual diversos sonidos. Por ejemplo, como poner el maullido de un gato. Sería miau, miau. O de un perro. ¿Cómo se escribía un perro? Guau, ¿no? ¡Guau! Con la U. Guau. Entonces, es la textualización de diversos sonidos. Y en la historieta, pues como en la tira cómica, perdón, no en la historieta, en la tira cómica, como es silenciosa, no hay posibilidad de escuchar, entonces hay que poner en texto los ruidos para darle sentido a la historia. Bueno, ¿hay preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor, profe. Bueno, entonces ustedes ya se imaginarán que vamos a realizar la siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a dedicar la clase a diseñar nuestra propia tira cómica con la caricatura que cada uno dibujó. O sea, van a hacer la tira cómica con su caricatura, con su propia caricatura. ¿Listo? Para que ustedes mismos sean los que son partícipes de esta gran muestra gráfica como lo es la tira cómica. ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. Señor, no, señor. Bueno, muchachos, entonces muy agradecido quedo con ustedes por darme su atención y su paciencia. Por favor, espero los compromisos en torno a la asistencia y a las actividades. Por favor, ustedes son juiciosos, pero hay que ser un poco más disciplinados, ¿listo? Muchas gracias, muchachos. Nos vemos mañana. Que tengan buen día, ¿listo? Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, profe.